¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación que el día de hoy vamos a sostener sobre uno de los temas donde la gente, los directivos, nosotros, debatimos de manera permanente, y eso es el liderazgo. El debate tiene que ver con una pregunta que todo el mundo nos hacemos. ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo que debe de ejercerse en nuestras instituciones para obtener los mejores resultados? Los mejores resultados y los estados de ánimo más satisfactorios de las personas. Indudablemente que el tema del liderazgo es uno de los temas que han sido estudiados desde hace muchos años, muchas décadas. Estamos hablando quizá que el tema del liderazgo estudiado formalmente, sus referentes los podríamos plantear desde principios del siglo pasado. Esto hace que los diversos autores, diversos escritores sobre el tema, pues tengan opiniones con respecto al significado del liderazgo muy diferentes. Si nosotros simplemente tratamos de encontrar la palabra liderazgo en términos de definición, abrimos internet y vamos a encontrar millones. Y la pregunta sigue siendo, bueno, ¿y qué es el liderazgo? El liderazgo es algo que no es muy difícil de conceptuar, sí difícil de concebir. Pero en ese sentido no vamos a meternos en Honduras y vamos a plantear el liderazgo desde una perspectiva que plantea Hershey, Blanchard y Johnson en la obra sobre liderazgo situacional, que está planteado prácticamente desde los años 80. Ellos consideran que el liderazgo es el proceso de influir en las personas y en los grupos en sus esfuerzos por alcanzar una meta en cierta situación. Si nos damos cuenta, muchas de las definiciones que nosotros tengamos sobre el liderazgo van a entrar en estos conceptos. Proceso de influir, el logro de las metas en los individuos y en las personas. En términos conceptuales, vamos a trabajar en ello. Particularmente nosotros deberíamos considerar que el liderazgo como disciplina ha sido evolutiva. Nosotros podríamos ubicar diferentes tipos de liderazgo. Generalmente el que más reconocemos es el liderazgo que es el democrático, el laissez-faire, el que ejerce una acción directa. Y muchas veces nos quedamos con esta concepción y dejamos de percibir que el liderazgo, ciertamente estos son elementos que tienen que ver con el líder, que es el que ejerce la función de liderazgo. Pero en términos conceptuales, el liderazgo, dijéramos, ha pasado por varias etapas. En esas etapas por las que ha transcurrido el liderazgo, podríamos hablar, por un lado, de aquellas teorías, principios del siglo pasado, que se centraban en las cualidades que las personas que se consideraban líderes tenían. Esta teoría se llama la teoría de los rasgos del líder. Son teorías que estudió Terman desde 1904, Mann en los 50, Julke en los 60, y que fueron vigentes mucho tiempo. ¿En qué consistían estas teorías? En identificar ciertas características de las personas en términos de cómo actuaban frente a los demás y qué tanto lograban influirlas o qué tanto hacían para que la gente siguiera el planteamiento que ellos señalaban. El problema de este tipo de teorías es que, si bien es cierto que para ciertas personas funciona bien las cualidades o características del líder, para otras no funciona, porque tiene que ver con la persona.
Ante esta circunstancia, el liderazgo siguió siendo estudiado y tenemos como una gran etapa que corresponde a mediados del siglo pasado, de los 50 prácticamente hasta los 80, en donde se habla en las teorías centradas en la conducta del líder. Y en estas teorías centradas en la conducta del líder es lo que más reconocemos, porque ahí aparece precisamente el líder democrático, el autocrático, el que deja hacer. Y entonces es un liderazgo que, si nos damos cuenta, la condición del ejercicio de la democracia, si bien tenía que ver con la apertura del líder, en realidad corresponde más a los seguidores. Lo mismo con lo autocrático, y una que parece ausente pero es como muy socorrida es el liderazgo laissez-faire: dejar hacer, dejar pasar, dejar que las circunstancias se resuelvan por sí solas y después retomamos la solución como la posibilidad que las personas o el equipo tenían. Hay elementos que influían en esta conducta: la atención que el líder fija en las personas y la atención que el líder fija precisamente en el trabajo que tenían que desarrollar. Aquí hay algo que vamos a reconocer, que es la rejilla gerencial de Bloch y Moulton, que seguramente recordarán, en donde nos da 9 posibilidades de liderar a una organización, y tiene que ver con la atención que el líder pone al trabajo, insisto, o a la relación que puede tener con las personas. ¿Quiénes son representantes de esta corriente muy fuertes? Insisto, Blake y Moulton, que en 1982 tenían ya desarrollando la rejilla gerencial de manera extraordinaria. Estos tipos de liderazgo, si bien es cierto que son útiles cuando nosotros volteamos a ver a nuestras propias instituciones, a nuestras organizaciones educativas, nos damos cuenta, por un lado, que en las instituciones hay diferencias entre ellas mismas acerca del desarrollo, madurez que tienen diferentes departamentos, diferentes áreas, diferentes subdirecciones. Y las propias instituciones entre sí son diferentes también. Hablar de un tipo de liderazgo único que nos saque adelante es algo complicado. Este es un asunto que desde los años 60, 70 se viene trabajando y se llama un liderazgo centrado en la situación particular que las organizaciones tienen. Esto es liderazgo situacional. Los más representativos en esta línea, y me estoy refiriendo a los autores, es precisamente Hershey, Blanchard y Johnson, quienes desarrollaron toda una teoría que tiene que ver con las diferentes situaciones que las organizaciones presentan en su vida laboral, en su vida cotidiana. Trabajaron sobre ciertas características que quien ejerce liderazgo situacional debe de tener, y plantearon fundamentalmente 3 capacidades. La primera característica del líder situacional es un alto poder para diagnosticar la condición de la organización, poder asumirla y poder saber qué acciones puede prever con las personas y con los grupos para su transformación en términos de mejorar los resultados. Segunda capacidad de un líder situacional: la capacidad de adaptar las propuestas que hace a la organización, sin que se violente la paz y tranquilidad que la propia organización tiene. No quiere decir que no se violente en el sentido de mejorar la acción. Lo que quiero señalar es que esta facultad de adaptabilidad es para que, de manera que la organización no lo sienta, vaya mejorando su accionar. Y le dan una última capacidad, una herramienta muy interesante, que es la capacidad de comunicación. El poder establecer relación con las personas para que asuman y acepten las propuestas que tiene para variar el liderazgo.
Hay una cuarta corriente, y la voy a citar porque tiene que ver con la conversación que estamos teniendo y que nos permite mejorar incluso la teoría del liderazgo situacional, y está centrado en lo que son las teorías modernas del liderazgo. Hoy día hablamos de una cantidad de liderazgos que emergen y que sin duda todos son exitosos para la condición en que se establecen. Voy a citar particularmente un tipo de liderazgo que nos puede apoyar en la labor de mejorar la condición de la organización a través del liderazgo situacional, y es el liderazgo transformacional. Un liderazgo que apunta a las características del líder que a su vez nos permita mejorar la condición de la organización. ¿Cuáles son las condiciones del liderazgo situacional? Una muy sencilla: la organización cambia permanentemente. Y quizá podamos decir, no, los tecnológicos no han cambiado en años. Y yo les digo, recapacitemos y volvemos los ojos atrás y nos vamos a dar cuenta que hay una evolución permanente que a lo mejor no la estamos asumiendo, pero los cambios se vienen dando. Liderazgo situacional apunta a ciertas condiciones específicas que la organización tiene. Ahorita me voy a adentrar en ello. Lo que quiero señalar en esta parte es que el liderazgo situacional tiene un liderazgo diferente para cada situación de la organización. Y eso empieza a apuntar como a una solución más certera de cuál es el mejor tipo de liderazgo que deberíamos tener instaurados. El liderazgo situacional se centra en el equilibrio de dos comportamientos que el líder ejerce dentro de la organización. El líder tiene dos posibilidades de comportamiento. Un comportamiento que se llama directivo, de acuerdo a Blanchard y Johnson, en donde él como líder marca la directriz, señala las funciones, señala el qué, cómo y cuándo deben realizarse las acciones de las personas y sobre todo controla los resultados. Si nosotros nos vemos en esa imagen, de lo que estamos hablando es de un comportamiento directivo, de líder. Hay un segundo comportamiento que apunta a situaciones diferentes de la organización y hablamos de los comportamientos de apoyo a los individuos y miembros que constituyen a la institución. Centra su accionar en el desarrollo de los equipos de trabajo, fomenta la participación de todos en la toma de decisiones y finalmente da cohesión y apoya y motiva a los equipos que están constituidos. Si nos vemos actuando ahí, entonces nuestro comportamiento tiende a ser de apoyo. Estos dos elementos, que no son novedad en la historia del liderazgo, Blanchard, Hersey y Johnson los establecieron en un diagrama en donde hay 4 elementos o 4 posibilidades que se pueden dar al interior de la organización o en el conjunto de organizaciones. Y tiene que ver con lo siguiente. El primer tipo de liderazgo que se nos recomienda en esta modalidad es lo que se denomina el líder directivo. Y el líder directivo tiene que planear cómo la gente puede adquirir habilidades para desarrollar una nueva tarea. Generalmente se actúa así cuando los miembros del equipo se integran precisamente a la organización y entonces ellos desconocen cómo opera. El líder les da el paso, les da el camino de lo que deben de hacer. ¿Qué se espera que la gente que se integra a una organización tenga y opere? Primero, tiene que tener un nivel alto de motivación. La motivación es lo que va a propiciar que precisamente se interese por las cuestiones laborales. No tienen suficiente conocimiento y experiencia como para operar en el libre arbitrio y por eso el líder
tiene que ser un líder directivo, el que marca el cómo hacer las cosas. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque esa es una condición de entrada para todas aquellas gentes que se integran. Pero si el líder no modifica su actitud, el riesgo es que la gente se vuelve dependiente de lo que el líder desea, porque la organización no crece. El líder es el que va marcando la pauta todo el tiempo. Ese es el gran riesgo que tiene el liderazgo directivo si no logramos detectar al tiempo la necesidad de transformar ese liderazgo. ¿Cómo transformar el liderazgo? El líder, en la medida que las personas de la organización van madurando, empiezan a tener niveles de competencia superiores, el líder tiene que retraer un poco su rol y dejar que la organización empiece a operar a partir de sus miembros. Él actúa como coach. El liderazgo del que nosotros hablamos en este segmento tiene que ver con un liderazgo coach, en donde si bien la gente todavía no tiene la experiencia completa para desarrollar un cargo, sí tiene el ánimo y ya ve posibilidades. El directivo, líder, tiene que ir dándole posibilidad de desenvolverse por sí mismo a las personas que están en este segmento. Hay un momento donde las personas logran dominar ya el segmento laboral que les corresponde. Y la propia gente, si el directivo los ha estado motivando, ha estado invitando a integrarse en la toma de decisiones, entonces hay una demanda de las propias personas para empezar a tomar algunas decisiones o ser responsables de ciertas áreas organizacionales. El líder no puede seguir siendo coach, porque finalmente como coach, él sigue tomando las decisiones, está facultado para ello. La transformación del líder se da en el momento que empieza a darle a las personas la posibilidad sobre el control de las decisiones. Paralelamente va fomentando la responsabilidad y los hace conscientes que si bien ellos pueden tomar una decisión, también son responsables de la decisión que tomen. En esta transformación de líder coach a líder facultativo, la verdad es que como directivos líderes se tiene que tener mucha fe. Es un acto de fe. Pero es un acto de fe que va medido, porque seguramente la persona quien le estamos facultando algunas tomas de decisiones, seguramente se van a equivocar. Se tiene que medir el tamaño de la equivocación y la organización tiene que valorar si vale la pena que la persona se equivoque en razón que posteriormente las decisiones que asuma van a ser las más adecuadas. Hasta este momento, dijéramos, el líder ha transformado, directivo, coach y ahora faculta. Hay un cuarto momento que Blanchard y Johnson nos presentan con mucha claridad. Cuando la toma de decisiones empieza a trasladarse a los equipos de trabajo y a la organización. A estas alturas, el directivo líder sabe que la gente va a decidir en razón de la experiencia que ha venido adquiriendo en el crecimiento que ha tenido en la organización. Hablamos ahora de un líder que delega y apoya el funcionamiento autónomo de la organización. Digamos, estamos en la cúspide, cuando el directivo realmente tiene la confianza plena en la organización, en la toma de decisiones, porque sabe que va a decidir en razón a lo que él mismo decidiría con la experiencia que ahora tiene. La experiencia y confianza con la gente eleva los niveles de competencia que estos tienen y además los incorpora
en un nuevo sentido de pertenencia al equipo. Este es, digamos, la gran oportunidad que nos da un liderazgo situacional. Pareciera ser, así como lo he planteado, que el liderazgo situacional va en una etapa evolutiva. Y es así, pero no significa que en toda la organización se venga dando en el mismo nivel y con la misma capacidad de toma de decisiones de los trabajadores. Aquí juegan muchos factores. El principal es el compromiso que logremos que las personas tengan hacia la organización. En la medida que la gente se comprometa con la organización, mayor va a ser la responsabilidad que va a asumir dentro de ella. El directivo tiene entonces que actuar de manera diferente dependiendo de la maduración de la gente de la organización. Así es, no en todos los casos se puede actuar de la misma manera. Tiene que ver con el desarrollo de los individuos, tiene que ver con el desarrollo de los equipos de trabajo. Si nosotros logramos hacer esto en nuestras instituciones, seguramente lograremos tener los resultados que finalmente estamos planteando y que deseamos como directivos lograr. Pero hoy día tenemos un problema adicional. Cada día es un nuevo reto. Cada día hay nuevos compromisos que establecemos. Liderazgo situacional debería llevarnos en ese camino, pero es un camino largo porque el accionar del líder directivo, insisto, lo centramos en 3 capacidades: diagnóstico, adaptabilidad y comunicación. El día de hoy, una organización que quiere mejorar y superar sus resultados está en este esquema del liderazgo situacional, solo que hay una transformación precisamente de las características del líder. Ya no son solo esas 3 capacidades que originalmente se planteaban para el liderazgo situacional. Hoy hablamos de 4 condiciones que el líder transformacional debe tener para propiciar con mayor certeza la transformación de las personas de la organización en aras de un propósito y objetivo común. ¿Cuáles son estas características que el líder transformacional tiene que va a propiciar que el propio contexto situacional se modifique con mayor rapidez? Hablamos de 4 características, ya no 3 capacidades, ahora son 4 características que el líder tiene. Los autores han cambiado. Las capacidades, Hersey, Blanchard y Johnson, tengámoslo ahí. Pero cuando hablamos de líder transformacional hay otros autores: Bass, Abolio, Leywood, Rillo, Bernard. Son autores que desde finales del siglo pasado, 90, 2000, 2010, 2015, han estado trabajando. Citaba al inicio de la conversación que el liderazgo tiene hoy día una connotación de liderazgos modernos, y solo cita el transformacional. No son los únicos, lo cito para no dejarlo en el vacío. Tenemos transaccional, que es un liderazgo que hoy día se utiliza mucho, el liderazgo emocional, el liderazgo de 5º nivel, que son liderazgos que vienen y los podemos usar para soportar en mayor medida el propósito del liderazgo situacional. Regreso. Líder transformacional y sus capacidades. En primer lugar, debe ser un líder carismático, dado que los líderes carismáticos son capaces de obtener el esfuerzo extra que los trabajadores dan para el cumplimiento de su tarea. ¿Por qué? Porque el líder les ha identificado con toda claridad la visión, la misión, el objetivo,
ha trabajado con ellos, se ha ganado el respeto, la confianza y les da seguridad en sus acciones. Un líder que es carismático definitivamente tiene una capacidad de influir en cualquiera de los niveles situacionales, en los individuos y en los equipos, para que rápidamente puedan transformarse hacia nuevos estadios. Una segunda consideración con respecto a las características del líder transformacional es la atención individualizada que los líderes tienen a los individuos y a los equipos. Consideración individualizada le llama Boassi Abolio. Y en esta consideración individualizada, no solamente el líder ve las posibilidades que el trabajador tiene a partir de su bagaje, de su experiencia, de su conocimiento tácito, sino que además ve las posibilidades de crecimiento y genera estrategias para que cada uno de los individuos tenga su propio espacio de desarrollo en términos de incrementar su capital intelectual. Tercera consideración que tiene un líder transformacional, y esta es una consideración como muy fundamental, es lo que se llama estimulación intelectual. Cuando el líder trabaja con las personas en razón de hacer crecer su potencial, los estimulan intelectualmente, les plantean retos constantes que obliguen al aprendizaje de la gente, y entonces las personas, al momento que aprenden cosas adicionales, van transformándose como solucionadores en la toma de decisiones. Más distinciones, más capacidad de decidir. Finalmente, el cuarto elemento que resulta fundamental es lo que se denomina un liderazgo inspiracional. Y notemos cómo aquí regresamos a la vieja idea de los rasgos del líder. El liderazgo inspiracional debe de motivar, el directivo líder debe motivar a su gente con el ejemplo. Lo tiene que motivar con la identidad del propósito, de la finalidad, del valor que tiene el trabajo de cada uno de los miembros de la organización. Aquí nosotros podremos incluso relacionar este liderazgo inspiracional con Peter Senge, porque Peter Senge nos habla también de un liderazgo en donde van incluidas la parte del sistema, en donde cada persona se apropia del rol que le toca y sabe el valor que tiene para la organización. Y entonces el compromiso no solo se vuelve en el cumplimiento de un trabajo, se vuelve en el cumplimiento del compromiso de la organización. Estas consideraciones de liderazgo transformacional, si nosotros logramos asumirlas en lo que es nuestra institución en términos de la situación que tiene, lo que vamos a lograr definitivamente es responder al nivel de desarrollo de la institución a partir de una estrategia de maduración y crecimiento de cada uno de los miembros de la organización. Liderazgo situacional nos permite, con lo que tenemos y el trabajo de los líderes, incrementar el potencial y lograr con mayor certeza los propósitos institucionales, por ejemplo, en términos de indicadores. Si queremos ir más allá, si queremos una organización de alto desempeño, entonces tenemos que poder combinar las características del líder transformacional e incorporarlas en el hacer de lo que es la situación de la institución. Hasta aquí quisiera dejar mi participación en foco en la necesidad de no buscar cuál es el líder más adecuado. El líder más adecuado es el liderazgo más adecuado es el que mejor nos funciona. Liderazgo situacional y liderazgo transformacional
puede ser una posibilidad para ustedes de mejorar el hacer de sus instituciones, de las instituciones que quedan bajo la responsabilidad de las personas que están designadas como directivos. Les agradezco su atención, les pido que estemos atentos a una nueva invitación para continuar con las charlas que se tendrán con otros maestros respecto al tema de liderazgo y gestión. Muchas gracias.